cómo trabajar con una encuesta en un lenguaje como R y por qué R nos serviría para este tipo de operación, ¿no? Obviamente que el nacimiento de una encuesta o del tratamiento de la información o de datos es a través de una pregunta o un problema o una idea, ¿no? Uno tiene un problema, uno se hizo una pregunta en su trabajo, en su oficina, en su grupo de estudio, y necesitamos resolverlo. Y para resolverlo no contamos con la información. Hay una cita que a mí me gusta mucho de Sampieri Roberto, es un metodólogo. Él hizo un libro que es muy bueno y se los recomiendo, Metodología de la Investigación Social, creo que se llama, después se lo puedo pasar, en donde él dice, e incluso creo que en el segundo capítulo, para iniciar una investigación siempre se necesita una idea, y más importante todavía no se conoce el sustituto de una buena idea, ¿no? Antes que un gran programador, antes que un gran procesador de datos, lo que mejor, el mejor fruto de tu proyecto va a ser tener una buena idea, ¿no? O una buena idea en el sentido no de vislumbrante, sino en el sentido de un problema concreto y real y que necesitas resolverlo. Ese es el mejor estímulo para avanzar con programas como estos, ¿no? Entonces se me ocurrió buscar qué preguntas, qué problemas encontró otra gente que trabaja con R o con otros lenguajes abiertos y que intentó resolverlo, ¿sí? Natsu Yokida, una colega del INDEC, hoy en Luxemburgo, se preguntó si había diferencias por género en el mercado laboral, ¿no? Ella arrancó con esa pregunta, que es una pregunta que no es inicial de ella, sino que tiene décadas de estudio en Argentina y en el mundo, y dijo, bueno, pero para responder esta pregunta necesito buscar datos, ¿no? Entonces buscó datos en la encuesta, que si se quiere que es la más grande del país, es la más importante en cuanto al análisis de mercado de trabajo, y con R, ella conoce R, incluso fue profesora en un curso que damos nosotros, entró a la base de datos y con su conocimiento empezó a explotar la información que tenía esa encuesta, ¿no? Acá simplemente traje un gráfico, yo en el nombre, después les paso la presentación, en el nombre de Natsu le puse el link para que puedan acceder al informe entero. Entonces, ella tiró una simple frecuencia en función de las mujeres y los varones de la tasa de desocupación, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, ella pudo responder parcialmente, porque una respuesta no es simplemente un gráfico o un cuadro, ¿no? Es todo un proceso de investigación, e incluso la conclusión posible puede ser que no haya respuesta, al menos con la información disponible. Pero ella encontró información, ella encontró datos que le permitían por lo menos empezar a investigar más. Ella tenía una tasa de la desocupación de las mujeres mayor que la de los varones, ¿sí? Entonces, las personas, las mujeres que buscan trabajo, hay una proporción mayor, si se quiere, de mujeres que buscan trabajo que varones que buscan trabajo, ¿no? También tiró, por ejemplo, la frecuencia de la tasa de subocupación. Estas son las personas que trabajan, pero menos de 40 horas semanales. Y efectivamente también había un aumento, una proporción, una sobrerepresentación, como se le llama, de las mujeres por sobre los varones en cuanto a este indicador, ¿no? Entonces hay más mujeres que trabajan, pero trabajan menos horas. En general, la subocupación está vinculada a la demanda de empleo. Son personas que trabajan menos horas, pero quieren trabajar más horas. No es que trabajan menos horas y no las quieren trabajar, ¿sí? Por eso es un indicador importante en el mercado de trabajo, y más cuando uno lo diferencia por sexo. Pero no solo eso, digo, hay muchos tipos de preguntas. Por ejemplo, Rafael Schiadaresi es un economista, se especializa en datos e información sobre transporte urbano, y una de las preguntas que se hizo es cuántas oficinas hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y qué tipo de oficinas serían. Entonces buscó datos en la ciudad de Buenos Aires, ya anticipo, hay un portal de datos abiertos donde ustedes pueden conseguir información de lo que sea, digo lo que sea en el sentido amplio, pueden hasta conseguir información de cuántos árboles palo borracho hay en la ciudad de Buenos Aires y los pueden georreferenciar, ¿sí? Esto es importante conocer porque ese portal está hace varios años y hay mucha información. Entonces él buscó la información, buscó los datos de la distribución espacial de las oficinas, y fíjense que armó un mapa separado por cuadrícula, donde por colores
diferenció la densidad de oficinas, ¿no? Entonces, donde es más rojo hay más cantidad de oficinas, y donde es más azul, menos cantidad de oficinas. Fíjense obviamente que el área de microcentro es el área donde más oficinas hay. Acá la categoría roja diría que entre 73 y 139 oficinas, ¿no? En el cuadrante rojo. Pero además también analizó, por ejemplo, cuántos pisos de oficinas hay. Acá habría que ver, supongo que por edificio. Coincide también el mapa, digo, acá habría una correlación, si se quiere, entre la relación entre pisos de oficina y cantidad de oficina. Es obvia, pero estos mapas pueden mostrar este tipo de información. Y uno, si se quiere, incluso podría hacer un zoom y comparar estos dos mapas, estas cuadrículas, por ejemplo, rojas, por barrio, ¿no? O por manzana incluso, para ver en qué zonas este rojo intenso de pisos por oficina se relaciona con el rojo intenso de cantidad de oficinas. Pero bueno, él pudo responder esa pregunta que tenía originalmente con datos, ¿no? Acá les traje un mapa que hicieron el Instituto Nacional de Estadística de Chile, y ellos se preguntaron a qué distancia de un centro de salud primaria nos encontramos, ¿no? Entonces, hicieron un análisis en donde geolocalizaron los centros de salud en un mapa y midieron la distancia de la población a esos centros de salud. Después dicotomizaron la variable, distancia que era metros, y en base a un estándar, en donde a cierta cantidad de metros que no la pude encontrar, acá está el estándar, hasta 1500 metros cumple con el estándar, ¿no? Si uno está a menos de 1500 metros, cumple con el estándar de la distancia que se dice uno debería estar dentro de un salud, cerca de un salud primario. Y si está a más de 1500 metros, uno no estaría, o sea, no estaría cumpliendo referencialmente la ciudad con el acceso a la salud primaria para la población. Entonces él pudo, esta persona, en realidad el instituto, pudo responderse la pregunta de a qué distancia están, e incluso pudo avanzar y decir, bueno, pude marcar en un mapa todas las personas que no estarían cumpliendo con ese estándar de cercanía, ¿no? Y obviamente este mapa es directamente un insumo para política pública. Digo, bueno, entonces, ¿qué significa esto? Tengo que construir centros urbanos estratégicamente para que estos rojos desaparezcan, si se quiere, ¿no? Pero bueno, acá quería mostrarle otro tipo de preguntas que se puede responder con datos. Estos son tres tipos. Acá digo, las fuentes de información son distintas. Acá Natsu usó una encuesta que se hace, oficial del Instituto Nacional de Estadística. Rafael recolectó información de registro, que después vamos a ver qué es, de la Ciudad de Buenos Aires. Y el Instituto Nacional de Estadística también analizó información catastral y georreferenciación sobre la población donde está ubicada y los centros urbanos, ¿no? Entonces, hay distintos enfoques a la hora de uno hacerse una pregunta. Hay un enfoque cuantitativo, en donde la respuesta es una cuantificación de una característica. ¿Sí? Yo quiero saber cuántas veces se repite ese valor o ese valor de la categoría de alguna variable. ¿Sí? Si yo quiero saber cuántos varones o mujeres hay en la Argentina, tengo que contar a toda la población y contar cuántos varones y cuántas mujeres, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hace el censo. El censo mide y encuesta a todas las personas del país, a los 40 y pico millones, y después en su análisis cuenta cuántos varones y cuántas mujeres. Entonces puede hacer, por ejemplo, un análisis demográfico de la tasa de masculinidad, que se le llama, la relación que hay entre cantidad de varones y cantidad de mujeres, ¿no? Hay otro enfoque que es cualitativo, ¿sí? Acá el sentido no es cuantificar, a mí no me importa si lo que yo estoy detectando, que puede ser un sentimiento, una idea, una percepción, pasa 1, 5 o 100 veces. A mí esa información de la repetición o la cuantificación no me es relevante. Yo sí quiero detectar, es un poquito, quizás, no es más complejo, pero requiere de otras herramientas para trabajar este tipo de información, porque yo quiero identificar ciertos patrones, no por repetición, pero sí por sentido común, de ideas, percepciones, sentimientos, ¿sí?
Hay distintas herramientas para las cuales abordar estos enfoques cualitativo y cuantitativo. La encuesta es uno para el cuantitativo, las entrevistas abiertas o los focus group, por ejemplo, son herramientas para el análisis cualitativo. Y hay un tercer enfoque que es una triangulación que se le llama cual y cuantitativa, ¿sí? Entonces uno mixtea, hace un mix entre estas dos estrategias y puede abordar un fenómeno desde la cuantificación y desde la percepción de sentimientos o ideas. En este caso, a nosotros nos competiría, por lo menos además por mi experiencia y por un poco lo que me contó Sergio, que están todos metiéndose en los datos, pero en los datos cuantificables, ¿sí? Vamos a ir más por del lado del enfoque cuantitativo. Y en mi caso, yo quería mostrarles un poco los procesos de recolección del dato y después cómo R nos sirve para trabajar con él. Les contaba, hay fuentes de información de donde uno puede recolectar estos datos cuantificables, ¿no? Hay históricamente y tradicionalmente en cualquier manual de metodología ustedes van a detectar tres fuentes de información, ¿sí? Estas tres fuentes están desde los orígenes de los tiempos, por lo menos de los orígenes de los tiempos en donde la humanidad empezó a registrar las características de ellos mismos. La fuente más importante en realidad por tipo de operativo, por ejemplo en la Argentina, es el censo, ¿no? Que se hace cada 10 años, y cuenta absolutamente a toda la población, ¿no? Un censo es una herramienta que trabaja sobre el conjunto de la población entera. Acá una salvedad, el censo argentino, por ejemplo, es el operativo más grande. Hay una frase muy famosa que dice que los operativos más grandes de la humanidad son la guerra y los censos, ¿sí? Más grandes en cuestión de infraestructura logística, pero humana también. El censo anterior del 2010 creo que llegó a emplear 600.000 personas, ¿no? Entre encuestadores, encuestadoras, personal de gabinete, supervisores, procesadores de datos, analistas, georreferenciadores, cartógrafos, digo, es un operativo monstruosamente grande. Pero un censo, por ejemplo, puede ser, si yo quiero estudiar la población de mi manzana, mi población objetivo es esta manzana, yo tengo un problema en esta manzana y quiero resolverlo, y para abordar esa información, la herramienta que puedo emplear es un censo. Y el censo no serían los 40 millones de personas, mi censo, ¿no? El censo sería toda la población de esta manzana. Eh, el punto ahí, si se quiere, el conflicto, la tensión entre si yo puedo acceder o no a toda la población, ¿no? Y ahí vamos a ver más adelante por qué tiene sentido una encuesta. La otra fuente de información son los registros administrativos, ¿no? Esto existe antes incluso de la estadística y no siempre se lo usó estadísticamente. Pero últimamente ha avanzado mucho. El registro administrativo nace en simplemente información o datos de las personas que existen en formularios, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, nace o cuando uno muere, hay un papel que se llena. Cuando uno se casa, hay un papel que se llena con la información. Cuando uno va a la FIP, cuando uno saca un turno, llena información todo el tiempo. Nombre, apellido, dirección, estado civil, edad, sexo, bla, 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 ¿no? Toda esa información es un sinfín de datos que estadísticamente es muy valiosa. Entonces, otra fuente de información para conseguir datos son los registros administrativos, ¿no? Les contaba después la encuesta nace por la limitación, si se quiere, de un censo. Entonces, si yo no puedo acceder a toda la población, sea por X o por Y, necesito acceder a menos población, a una parte solamente, pero que esa población sea representativa del resto, ¿no? Mi limitación es no poder entrar a todos, sería entrevistar a todos, pero sí quiero saber la información respecto a todos. Bueno, las encuestas son una herramienta para este caso. Uno toma una porción de la población y si sigue ciertos pasos metodológicamente estrictos, llamados aleatoriedad, en donde todas las personas tienen la misma probabilidad de ser elegidas, uno puede hablar con pocas personas de muchas personas. Ejemplo, acá en Argentina somos más de 40 millones de personas, ¿no? La población urbana en Argentina es el 90%. El 90% de la población vive en ciudades de 2.000 o más habitantes. Es la definición de población urbana o población rural, ¿no? La encuesta permanente de hogares habla sobre 26 millones de personas.
pero la cantidad de entrevistas que hace, la cantidad de encuestas son entre 50 y 55.000 encuestas, ¿no? Entonces yo con entre 50 y 55.000 encuestas, que uno podría decir es poco, es mucho, digo, no son pocas encuestas, pero es poco, porque con esas personas yo hablo sobre 26 millones. Bueno, detrás de eso hay todo un diseño metodológico que le permite a esta encuesta hablar y representar su información sobre los 26 millones de personas, ¿no? Y la última fuente de información que yo les quería presentar, que no está tan institucionalizada todavía, pero en los últimos 5 o 10 años efectivamente ya es una fuente de información, nos los chocamos todo el tiempo y quizás tienen mucha similitud a los registros administrativos, porque no nacen con un propósito estadístico, pero sí son información, sí son datos que todo el tiempo se está generando, y nace de esto que se le llaman dispositivos interconectados, mal llamado Big Data. Acá yo les agregué, después de la presentación les dije que se las paso, una breve descripción de las diferencias entre las fuentes de información. En el censo le pregunto a toda la población sobre sus características. En los registros administrativos la población está registrada en algún formulario con fines o no estadísticos. Las encuestas no puedo acceder a toda la población y le pregunto solo a una porción de ella. Y los dispositivos interconectados se relacionan a un dato que la población deja, ¿sí? Es un rastro de las personas, todos nosotros y nosotras, en celulares, internet, operaciones digitales, todo esto que se llama Big Data. ¿Cuántos clics hago yo en la pantalla, en el sector derecho arriba de la pantalla? ¿Qué flujo hago por las aplicaciones? Si voy directo a un menú, si hago todos los pasos y reviso todas las pestañas de una página. ¿Cuántas operaciones hice con mi tarjeta de crédito? ¿Cuántas me rechazaron? ¿Cuánta es mi deuda? Toda esta información uno la va dejando en lo que esto es una definición de Walter Sosa Escudero, un especialista en temas de Big Data, en estadística en general y en temas de Big Data, y él le llamó la fuente, como él definió como esta fuente de información en dispositivos interconectados, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque uno cada vez más en nuestras oficinas empezamos a acceder a esa información, o hay posibilidad de acceder a esa información, entonces hay que tenerlo en cuenta. Nosotros decíamos, enfoque cuantitativo, nos vamos a centrar más, y en censos y encuestas, ¿sí? Acá les dejé un flujo, si se quiere. Esto está pensado más en un proyecto de investigación. Nosotros no siempre diseñamos un proyecto de investigación, pero sí necesitamos transcurrir por ciertas etapas cuando queremos resolver esta pregunta o este problema que tenemos y que nos guía, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que tener una idea, tenemos que plantear el problema, lo tenemos que formular, tenemos que hacer una revisión de la literatura, del desarrollo del marco teórico. Si no hay marco teórico, sí de los antecedentes. ¿Se hizo esto antes? ¿Alguien se lo preguntó antes? ¿Qué le pasó? ¿Consiguió información? ¿No consiguió? ¿La que consiguió hasta dónde pudo llegar? ¿Sí? ¿Y cuánto de esa información me sirve a mí para, primero, no repetirnos, no hacer un esfuerzo extra a algo que ya se hizo, y segundo, para desarrollar o avanzar sobre lo que ya está hecho, ¿no? Bueno, visualizar el alcance, hasta dónde uno puede llegar. Uno tendría que pensar en alguna hipótesis, ¿no? Bueno, mi intuición, por mi experiencia en este campo, si es que la hay, no es necesario esto, es que esto me va a dar así, ¿no? Digo, si Natsu se preguntó sobre cuál va a ser la tasa de desocupación de las mujeres, y su intuición era que iba a dar más alta, bueno, ella corroboró su hipótesis, ¿no? Ella tenía una intuición, y con los datos pudo corroborar esa intuición. Muchas veces pasa, y es más, la mayoría de las veces pasa, es que las hipótesis no sean, o la corroboración de la hipótesis sean falsas o nulas, ¿no? A veces la intuición de uno falla mucho, principalmente si uno no tiene tanto marco teórico, ¿no? Y eso es lo que se llama romper el prejuicio. Bueno, ustedes van a tener que diseñar una investigación, pensarla, primero, por ejemplo, la estrategia, si va a ser quali, quanti, mixta. Van a tener que seleccionar y definir una muestra, si es que no pueden acceder a toda la población. Obviamente van a tener que recoger datos, analizarlos y elaborar un reporte con resultados, ¿sí? Algunos puntos que en mi experiencia uno siempre tiene que no olvidar, pero además siempre recordar todo el tiempo y volver sobre esto todo el tiempo. Primero el problema, ¿no? Obviamente el problema al principio del proyecto va a estar, pero cuando ustedes estén, no sé, en el campo,
haciendo un estudio, si quieren recolectar información. El campo es, entiéndase que no es estar en la calle, ¿no? Uno puede mandar una encuesta online y eso es el campo, ¿sí? Pero cuando uno está haciendo eso, ustedes están diseñando el instrumento, por ejemplo, el cuestionario, vuelvan siempre a pensar, bueno, pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Sí? Eso es una guía muy importante, se lo digo por experiencia, de errores y también de aciertos. Es muy importante siempre volver sobre el problema, porque a veces uno, por ejemplo, en el diseño de cuestionarios, empieza, vamos a decirlo poco científicamente, a flashear, ¿no? Ay, bueno, y si pregunto esto, y si pregunto esto, y si pregunto esto. Terminamos con un cuestionario que dura 2 horas, que me lo va a responder el 5% de la población, y que encima las preguntas que me van a responder no tienen nada que ver con mi problema. Pueden ser preguntas interesantes, pero no tienen nada que ver con mi problema, ¿sí? Entonces uno Sí, tiene que acotar. Sí, ahí déjame, digamos, o sea, acotar algo, o sea, sí, en un ámbito parecido, pero, o sea, armando un tablero de comandos, o sea, estamos haciendo un proyecto interno, ¿viste? Para un tablero de beneficios, ¿sí? En la empresa donde trabajo. Entonces, en la primera reunión que tuve con la líder de recursos humanos, le pregunté, bueno, ¿qué querés saber? ¿No? Digo, bueno, me dice, quiero saber, por ejemplo, o sea, cuánta plata gastamos en beneficios y si estamos gastando plata, si estamos invirtiendo en beneficios, que la gente valore. Perfecto. Digamos. Después nos pusimos a trabajar con los técnicos, o sea, con los consultores. Entonces empezamos a diseñar tableros, diseñar gráficos, analizar de dónde sacamos los datos, bla, bla, bla. Y, o sea, después de 15 días nos volvimos a reunir con la líder de recursos humanos para mostrarle todas las ideas que teníamos. Y estuvimos charlando como una hora, y en el final de la reunión dijimos, pero pará, repasemos la pregunta que nos habíamos planteado, o sea, que nos teníamos que plantear. Estamos gastando en beneficios que se usen y estamos gastando en beneficios, o sea, que la gente valore. Y una de esas dos preguntas, o sea, no la estábamos respondiendo y estábamos, o sea, como dando un montón de respuestas a muchas cosas que no, o sea, no eran parte del análisis más importante que ella necesitaba. ¿Viste? Entonces estábamos generando, no sé, como 15 gráficos sobre, y de esos 15 gráficos, 14, o sea, no respondían una de las preguntas que estábamos diseñando. Y habíamos, o sea, perdido toda una, o sea, mucho tiempo de planificación y de preprocesamiento de datos y una hora de reunión de 4 personas, o sea, simplemente porque no tuvimos en cuenta cuáles eran las preguntas que la líder de recursos humanos necesitaba que contestáramos con nuestro tablero. Nada, ese era mi bocadito nada más. totalmente. O sea, ese ejemplo y esa experiencia es a la que me refiero, porque esto es muy común. También cuando uno tiene una demanda, ¿no? Uno le piden que indague sobre un problema. No es siempre fácil que la otra persona te diga, bueno, pero porque uno tiene que preguntar, pero ¿qué es lo que vos querés saber? O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Sí? Porque a veces la demanda viene también mal formulada. Quizás la persona está buscando resolver un problema y la pregunta que se está haciendo no es la correcta. Entonces, ahí uno tiene que adquirir cierta cintura y que obviamente de mínima la mejor pregunta es la repregunta. Bueno, pero vos qué querés resolver, cuál es tu problema, ¿sí? Eh, con esto que vos decías, Sergio, de que estuvimos horas y horas y horas, digo, pasa así, en mi caso y en mi opinión, eso está bueno que pase, porque es parte del crecimiento también. No siempre Sí. es fácil acceder al problema y a la pregunta, y volver al final sobre el principio, decir, ah, bueno, pero al final con todo esto que discutimos no estábamos resolviendo lo que queríamos discutir. Tal cual. Pero ese proceso es necesario e inevitable, hay que pasar. Tal cual, Lo incluso. importante es volver al final, o sea, al final volver al principio. Sí, bueno, pero además de toda esta charla y discusión que tuvimos, ¿cuál era el problema? ¿No? Sí, incluso viste que siempre se suele, no sé, por lo menos en las publicaciones tal vez, o sea, más enfocada en lo técnico, se suele hablar de que, bueno, no sé, el 60% del tiempo de un proyecto, o sea, te lo consume, digamos, la limpieza de los datos, todo el preprocesamiento de los datos, ordenarlos, limpiarlos, cerrar. Pero yo opino, digo, o sea, que definir bien el problema, o sea, como que te ahorra, no sé, tal vez el 50% del tiempo de un proyecto, digo, ¿no? Porque por ahí, o Totalmente. sea, en esta repregunta y en esta redefinición del problema, o sea,
o en estas intuiciones, a ver si se validan o no se validan, porque a veces las intuiciones es lo primero que se corrobora o que se refuta, digamos. Entonces eso te lleva, digamos, a generar una nueva pregunta. Pero yo creo que eso es, o sea, es como la mitad del proyecto, digamos, o sea, como la mitad del éxito o fracaso del proyecto. Tal vez estoy como Absolut- sobredimensionando, pero me parece que es fundamental, o sea, poder encontrar justamente lo que realmente necesitas analizar. Sí, y si lo pensás incluso, pensemos supuestamente, un supuesto, ¿no? Nosotros queremos hacer un cuestionario online, ¿no? Porque queremos hacer un mini relevamiento, digo, un censo, pero de la oficina. No, no es un censo monstruoso, un diseño chico, concreto, no sencillo, pero sí de poca escala. Entonces yo quiero evaluar la opinión de toda la oficina sobre un problema en particular. Si uno, volviendo a esta definición poco científica, se pone a flashear, y a desarrollar muchas preguntas, además de la extensión del cuestionario, también después tiene una base de datos con muchas variables, y cada variable, esto que vos decías, Sergio, de que requiere, cada variable, o sea, el proceso de limpieza de bases requiere un esfuerzo para garantizar que los datos se recolectaron de la forma que yo quise, que dicen lo que yo quiero en función, digo, de las categorías, los nombres de las variables, que no haya valores rotos. Digo, uno también sobredimensiona su base de datos y su insumo sobre el cual después va a trabajar, eh, quizás con información que no le es tan importante, no le es tan relevante. Al final del camino, ¿no? Quizás cuando uno lo diseñó sí, pero al final del camino, al final no era tan importante todas estas preguntas. Digo, pueden ser preguntas interesantes, pero no necesariamente relevantes, ¿sí? Eh, Otras cosas que siempre hay que tener en cuenta es esto del estado del arte. ¿Sí? Hay que ser muy consciente de lo que uno sabe y de lo que no sabe. ¿Sí? Porque eso también ayuda a enfocar más el problema. Bueno, yo tengo que hacer un rastreo mínimamente de otras experiencias similares, eh, incorporarlas, que sean parte de mi conocimiento, y también poder incorporar y detectar qué es lo que no se pudo hacer y qué es lo que no se pudo encontrar. ¿Sí? Primero porque puede ser un desafío para mí, para tratar de abordar eso que no se sabe, o también para por lo menos ser consciente de esa limitación general, porque hay limitaciones que son generales. Por ejemplo, la encuesta permanente de hogares recoge información de los 31 principales aglomerados, ¿no? Yo les conté que era el 90% de la población, pero además no todo ese 90% de la población lo recolecta la encuesta. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no toda la población? Bueno, porque hay una limitación logística, estructural, de recolectar información de toda la población. Entonces, esa es una limitación que yo sé, una información que yo sé que no cuento, por lo menos de la forma en que me la muestra la EPH. Otra cosa clave y que siempre tienen que volver es, definido el problema, conocido el estado del arte, siempre volver y especificar, escrito, de forma escrita, él o los objetivos del relevamiento, ¿sí? Escribir, analizar la población, describir la cantidad de personas, por caracterizar la cantidad de personas que hay en la oficina, ¿sí? Analizar esto que vos decías, acierto en la asignación de beneficio para tal oficina. Eh, Explorar las percepciones de las personas respecto a la última capacitación, ¿no? Pero escribir ese objetivo. Está bueno concretarlo, hacerlo real, ¿sí? Muy sano para la investigación tener un objetivo general y después objetivos específicos escritos. Y obviamente, más pensando en la estrategia que se van a dar para hacer el relevamiento y diseñarlo, si es una encuesta, si es un censo, si son entrevistas abiertas, si es un focus group, es tener claro cuál es su población objetivo, lo que se llama en investigación social la unidad de análisis, ¿sí? El universo. Bueno, ¿sobre quién quiero hablar yo? Más allá después si puedo o no contactar a todas estas personas, pero ¿cuál es mi universo? ¿Sobre quiénes estoy tratando yo de tratar este problema y de escribir estos objetivos, ¿no? Obviamente, cuando ustedes tengan bien definido el universo, van a poder abordar sobre si pueden o no acceder al mismo. En una oficina probablemente puede ser que sea más fácil que acceder a la información de todo el país, por ejemplo, pero no siempre. Este nuevo estado de situación con la cuarentena, digo, abre, más allá de la virtualidad y sus ventajas, abre un desafío nuevo de si podemos acceder o no a todas las personas, a una encuesta, por ejemplo, a todas las personas. No le podemos hacer un contacto personal, hay que ver si están todos siempre atentos al mail, si les llega a la casilla, en fin.
Otra de las instancias de las que quería hablar, ahora vamos terminando y empezamos un poquito sobre R y lo que nosotros podemos hacer con el PH, los pasos para recolectar la información, ¿no? Entonces vamos a tener que diseñar un instrumento puede ser un cuestionario, puede ser un formulario, como un registro administrativo, donde ustedes van a tener que volcar todo ese saber que tienen sobre el estado del arte y sobre las preguntas y problemas que quieren resolver en preguntas concretas, ¿sí? Con opciones de respuestas concretas, una longitud, extensión concreta, ¿sí? Tiene que ser un papel, una encuesta online, pero tienen que diseñar un instrumento en donde captar la información. Dicho esto, diseñado el instrumento, van a tener que salir a campo, lo que se llama en la investigación salir a campo, les decía, no es necesariamente ir a la calle y hacer encuestas, ¿sí? Salir a campo es que el operativo se active. Yo tengo mi cuestionario diseñado y lo lanzo a las personas que quiero que respondan este cuestionario, ¿sí? Si es a toda la oficina, porque era mi censo de la oficina, se lo paso a toda la oficina. Si era a todo el país, lo lanzo al campo a todo el país. Las versiones pueden ser online también, pueden ser presenciales, digo, esa es otra definición aparte. Luego de campo ustedes van a tener un sinfín de información que la tienen que cargar. Esto es una instancia que se pasa por alto, pero no es poco importante ni relevante el proceso de la carga de la información, ¿sí? Ustedes tienen que pensar primero cómo van a recibir el formato. Digo, si es un cuestionario van a tener un montón de papel con clics o cruces hechas. Tienen que tener personal o personas, o ustedes, o tiempo, para cargar esa información en una estructura, ¿sí? En una matriz, en lo que en R quizás ya vieron y es un data frame, ¿sí? Donde las filas van a ser todas las personas, las columnas van a ser todas las variables, van a tener que elaborar un diseño de registro, lo que se llama un diccionario, donde ustedes dicen la variable P1 en su cuestionario, es la pregunta qué edad tiene, y las categorías son cada uno de los años de la edad. La variable P3 puede ser máximo nivel educativo alcanzado, y cada una de las categorías van a ser sin primaria completa, sin instrucción, sin primaria completa, hasta secundario completo, universitario completo, incompleto, etc. ¿Sí? Digo, toda esa infraestructura es importante que la piensen antes, ¿sí? De diseñar el campo, el diseño de instrumento, el campo y la carga de datos. Porque si ustedes se desayunan después sobre cómo tratar este tema, puede ser un dolor importante de cabeza, ¿no? Más aún cuando avancen y tengan que, una vez que tienen esa base armada, procesar la información, ¿no? Cómo uno hace preguntas y cómo uno las vuelca en una base de datos no es una tarea necesariamente sencilla. No sé si ustedes conocen tipos de respuestas que se les llaman, cuando es de respuesta abierta, de respuesta cerrada, y en tipos de respuestas cerradas hay múltiples y simples, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuál es su máximo nivel de estudio alcanzado? Es un tipo de pregunta de respuesta cerrada y simple, porque ustedes tienen un solo máximo nivel de estudio alcanzado, ¿sí? Pero ustedes pueden generar una pregunta de respuesta múltiple, que se les llama, donde ustedes eligen más de una categoría. Por ejemplo, si les pregunto dónde, bueno, justo si dónde estuvieron la semana pasada, todos deberían decir en sus casas, pero supongan que no. Y ustedes pueden decir, y estuve en mi casa, tuve que ir a la oficina porque mi actividad es esencial, tuve que ir al almacén. Ustedes van a seleccionar varias opciones. Eso es un tipo de pregunta de respuesta. ¿Qué bebidas alcohólicas tomaron esta semana? Podrías. Que ahí seguramente Totalmente. tenemos varias opciones. Puede ser de respuesta simple y a ciertas personas solo toman, por ejemplo, Fernet, o puede ser respuesta múltiple, ¿no? Pueden responder varias. Entonces, eso, que parece sencillo acá mientras lo charlamos, cuando ustedes lo arman en una base de datos, no es fácil cargar esa información. Ustedes tienen que pensar, por ejemplo, si para cada respuesta generan una columna, cuando tradicionalmente una columna es una variable, no una categoría de la variable, ¿no? Y después cuando procesen información, si ustedes tienen muchas columnas para cada una de las categorías, ¿cómo procesan? Porque ustedes en R, por ejemplo, si quieren tirar una frecuencia, tiran una frecuencia de una columna, no de varias. Bueno, todo eso hay que pensarlo antes para tenerlo en cuenta a la hora de procesar la información. Y obviamente el último paso es el análisis y conclusión, que ahora ya no se habla de esto como último, sino
digo, uno analiza y concluye, pero además después presenta la información, ¿no? Y R en esto tiene propiedades muy interesantes con R Markdown, no sé si lo llegaron a ver, para visualizar la información que yo presenté y que analicé, ¿no? Obviamente ggplot en esto es un paquete aliado y amigo para presentar datos. Entonces, acá simplemente les quería mostrar un flujo donde ustedes tienen su universo, el grupo de personas que seleccionaron para entrevistar o encuestar, y van a querer conocer ciertas características de esas personas, ¿no? Que para ustedes van a ser sus variables, van a ser las columnas. Pero de esas variables ustedes van a tener opciones de respuesta, que es lo que les decía, que van a ser las categorías de la variable, ¿no? Digo, si yo pregunto por género, masculino o femenino, podría agregar otros. Si pregunto por edad, tengo opciones para opciones. Esto es una respuesta abierta, por ejemplo. Pueden poner es abierta y simple. Pueden poner una sola edad, pero ellos escriben, las personas escriben la edad que tienen. Yo no le ofrecí categorías de respuesta. Yo podría haber ofrecido rangos, por ejemplo, entre 0 y 10, entre 11 y 20, etcétera, ¿no? El estado civil, nivel educativo, con los distintos niveles, ¿no? Y obviamente al final van a tener un resultado con todo esto en una base de datos y van a poder procesar, van a poder cruzar estas variables y hacer conclusiones al respecto. Encuesta permanente de hogares, por lo menos es mi experiencia. No quiero entrar mucho sobre la encuesta, sino sobre aquellos aspectos de la encuesta que a ustedes les sirvan, ¿no? Tiene un objetivo, les decíamos, hay que definir un objetivo escrito. El objetivo de la encuesta es el conocimiento de un aspecto esencial de nuestra realidad, ¿no? La inserción de la población en la estructura económica social, lo que se llama la inserción en el mercado de trabajo. Esta encuesta se especializa en mercado de trabajo. La forma de cumplir esos objetivos es caracterizando a la población a través de variables demográficas, ¿sí? Sexo, edad, relación de parentesco, inserción en la producción de bienes y servicios, cómo se vinculan con el mercado de trabajo, ¿no? Digo, la condición de actividad que se le llama, si yo estoy ocupado, desocupado o inactivo, si yo soy asalariado, si vendo mi fuerza de trabajo, si yo soy patrón, si yo contrato fuerza de trabajo, si yo soy en cuenta propia, si yo no contrato fuerza de trabajo y trabajo por mis propios medios. Y la participación en la distribución del producto social. Esto es, por ejemplo, qué capacidad de acceso tengo con mi ingreso o con los servicios que ofrece el Estado, por ejemplo, los privados, para acceder a eso que la sociedad produce. Sean bienes o servicios, ¿no? Sean a ropa como un bien o a la salud, al hospital. Entonces, estas son las especialidades del EPH y son sus objetivos concretos. No indaga sobre otras cosas, ¿sí? No se centra en preguntar otras cosas, aunque podría hacerlo, pero no lo hace. Nosotros para trabajar con esta encuesta desarrollamos un paquete, ¿no? ¿Y por qué desarrollar un paquete de esto? Bueno, nosotros teníamos una base de datos pública, se publica todos los trimestres, esta encuesta es trimestral, es continua, esta encuesta se hace desde 1974, o sea que tiene casi 50 años, en donde la estructura de la base no cambió, ¿sí? O sea, siempre preguntó por sexo y siempre preguntó por sexo de la misma forma. Y lo que cambian son sus datos, ¿sí? Esto es una encuesta que se llama tracking, o sea, rastrea, ¿sí? En el tiempo mide los mismos indicadores siempre, y lo que mide es cómo cambian en el tiempo, ¿no? Ustedes pueden no necesariamente hacer una encuesta de tipo tracking, sino puntual, quieren medir en un momento dado un fenómeno dado. O pueden, en un momento dado, ver cómo evoluciona ese fenómeno en el tiempo, ¿sí? Pueden hacer una encuesta, por ejemplo, más chica, más corta, pero preguntarla muchas veces, que todos los meses, todos los semestres, una vez por año. Pero pueden detectar en el tiempo cómo evoluciona ese fenómeno que decidieron investigar. Entonces, si nosotros tenemos una base estructurada de la misma forma y que no cambian los datos, en general mi sintaxis, eso que estuvieron viendo en R, no va a cambiar, a menos que yo me haga más preguntas de las que me hice, ¿no? Pero si yo quiero, por ejemplo, ver la frecuencia por sexo y del nivel educativo, yo escribo en mi script, table, la base de datos y la variable sexo, ¿no? Table, la base de datos y la variable nivel educativo. Eso, cuando tenga una nueva base de datos de la EPH, no va a ser distinto. Mi script va a ser el mismo. Entonces, ¿qué herramientas voy a poder generar yo para hacer un trabajo reproducible, además de que lo pueda hacer otra persona, sino que lo pueda hacer todo el tiempo y no tenga que escribir de nuevo todo el tiempo la misma sintaxis?
Es un poco lo que les pongo acá. Todos los trimestres o periódicamente debemos procesar la misma información, o sea, no los mismos datos, pero sí la misma estructura de la información. Otro de los objetivos era evitar perder el tiempo con esos procesos que no se relacionan con la innovación y el desarrollo programático analítico. ¿Cómo se traduce esto? Si yo quiero, por ejemplo, ver la variable sexo, ¿no? Yo tiro una frecuencia, pero en la base de datos sexo los valores que tiene son 1 y 2, no tiene varón y mujer. Bueno, yo tengo que ir a un diccionario, ver si el 1 es varón y el 2 es mujer. Pónganse que hago eso, voy a mi script y le digo a R, le escribo, cada vez que veas 1, decime varón, cada vez que veas 2, decime mujer. Cada vez que bajamos una base de datos, yo tengo que correr todo el tiempo esos scripts, ¿sí? Tengo que tener un script entero, piensen en una base de datos de 170 variables, hacer esto que hice con sexo es un trabajo enorme. Etiquetar, que se le llama, si lo tengo que hacer con cada una de las variables, es un esfuerzo para todas las personas. Piensen que la encuesta permanente de hogares tiene un sinfín de usuarios, académicos, privados, públicos, de política pública, ¿sí? Que todos tienen que hacer lo mismo. Todos le tienen que decir a R, cada vez que veas 1, pone varón, cada vez que veas 2, pone mujer. Digo, si todos tenemos que hacer lo mismo, nosotros pensamos con los colegas, ¿por qué no hacemos una función que haga esa tarea? Así ya nadie la tiene que hacer. Y no perdemos el tiempo, porque esto lleva mucho tiempo, en algo que no sea innovación. Digo, si todos tenemos que hacer este script para poner 1 varón, 2 mujeres, estamos todos insumiendo la misma cantidad de tiempo en algo que no genera nada nuevo, ¿sí? Ahí no hay destreza de nadie en hacerlo, porque ese script va a ser igual en todo el mundo. Bueno, hagamos funciones para evitar eso, para que el tiempo que uno le dedique procesando sea para innovar y desarrollar, ¿sí? No para repetir lo mismo que estamos haciendo todo el tiempo. Las principales funciones que desarrollamos en este programa son getMicrodata, que descarga la base de datos de la página oficial del INDEC, organizePanels, la encuesta permite conocer en el tiempo cómo la misma persona, las características de la misma persona, ¿no? No solo de una muestra en el tiempo, sino de la misma persona. Por ejemplo, si a mí hoy la encuesta me hace el estudio, el trimestre que viene me lo va a volver a hacer. Entonces sabe mi información sobre Pablo 2 veces en el tiempo, ¿sí? En 2 puntos del tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo hoy estoy ocupado y el trimestre que viene pierdo mi trabajo, la encuesta va a poder ver continuamente en un panel de personas que entrevistaron 2 veces en 2 puntos distintos, cómo están respecto al mercado de trabajo. ¿Cuántos perdieron puesto? ¿Cuántos no? ¿Sí? Bueno, nosotros hicimos una función que te permite juntar en 2 trimestres a esas personas, para trabajar solo con esas personas, ¿sí? Organize-CNO y Organize-CAES no se preocupen porque son dos funciones muy específicas del tratamiento de la encuesta para códigos sobre ocupación y tareas con las que trabaja la encuesta. Esto es la función que les decía hace un rato sobre etiquetar. Nosotros hicimos una función que se llama Organize Labels, que lo que hace es ponerle a todas las variables los nombres de las categorías y de las variables, ¿sí? Si decía CH04, el nombre de la variable, bueno, que eso sea sexo, ¿sí? Cuando yo tire un resultado. Porque si yo le muestro un resultado a esta otra persona, nadie sabe que es CH04, ¿sí? Yo lo que necesito es que esa otra persona entienda que esa variable es sexo y que no vea un 1 o un 2, que vea varón y que vea mujer. Esta función lo que hace es sobre toda la base asignarle un nombre a la variable y un nombre a la etiqueta, ¿sí? Sí, Esta es otra función, ahí sí, creo que a ver, eso es importante, digamos, pensando, digamos, en las encuestas que podemos generar en recursos humanos, digamos, también preguntarnos, bueno, si esta encuesta la voy a usar, o este censo lo voy a usar varias veces, ¿no? Por ejemplo, como sería una encuesta de, no sé, de satisfacción de un curso, por ejemplo, que seguramente es una encuesta que la voy a hacer varias veces, y con la misma estructura. Entonces, planificar esa estructura, o sea, de las preguntas y de las variables, o sea, es muy importante, como para después, o sea, con cualquier programa que uses, o sea, no perder tiempo en decir, a ver, qué era esto y qué era tal otro, ¿no? Distinto tal, y bueno, lo mismo, o sea, si hacemos una encuesta de clima y demás, pero digamos, esa planificación, o sea, lo que ellos hacen con la DPH, o sea, como saben que las variables siempre van a tener los mismos nombres, ya dicen, bueno, ahorremos trabajo con esto. Nada, un bocadito, cierro bocado.
No, no, perfecto y completamente pertinente, Sergio, porque sumo esto que yo les hablaba del diccionario, también ténganlo en cuenta a la hora de diseñar esta encuesta, ¿no? Ustedes vayan escribiendo, a medida que van armando el cuestionario, y le ponen un código a la pregunta, por ejemplo, P1, P2, P3, vayan paralelamente en Excel, en R o en el formato que quieran, o en Access, escribiendo simplemente dos columnitas, una que diga nombre de la variable y etiqueta, que P1 sea tal, que P2 sea tal. Las categorías, que 1 es varón, que 2 es mujer, ¿sí? Porque eso al final también se lo van a tener que dar a alguien, se lo van a tener que mostrar. E incluso puede ser insumo para que ustedes, cuando lleguen, y que no es tan lejos el camino, a armar un paquete, por ejemplo, puedan diseñar una función que les haga este trabajo, ¿sí? Que les etiquete la base. ¿Sí? Si ustedes saben que esa es, como decía Sergio, esa cuestionario lo van a repetir en el tiempo, pueden agregar o quitar preguntas, pero el core, el centro del problema va a ser el mismo en el tiempo. Eh, Nada mejor que ir automatizando muchas de las cosas que manualmente insumen mucho tiempo, ¿no? Otra de las funciones es el calculate tabulates. Ustedes seguro habrán visto funciones para tirar frecuencias como el table, pero que a nuestro modo de ver, para el tratamiento de encuestas, faltaban algunos parámetros para poder trabajar mejor, ¿no? Entonces el table, por ejemplo, no te tira los porcentajes. Hay otras funciones que te hacen porcentajes, pero nosotros combinamos todo esto en una sola para, si yo quiero los absolutos, tiro los absolutos, si quiero los porcentajes, tiro los porcentajes, si quiero los totales en filas o en columnas, si quiero esta información ponderada, esto puede ser que no les toque de cerca necesariamente, pero puede ser que alguna vez les pase. Eh, la ponderación remite cuando uno hace una encuesta sobre la población, pero de la cual no pueden acceder, y como necesitan hablar sobre la población, no sobre la muestra que relevaron, ustedes van a tener que asignarle un peso a cada una de las personas que respondieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hablar de la empresa entera, pero solo pueden acceder a una parte de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, ¿no? Entonces, ustedes cuando reciban esa muestra, supónganse que la empresa tiene 100 personas y ustedes le pudieron hacer la encuesta a 50 personas. Ustedes van a tener que darle un ponderador a cada una de las personas para que cuando muestren los resultados hablen sobre 100, no sobre 50, ¿sí? 50 va a ser su muestra, 100 va a ser su universo, su población. Esta función permite agregar esa columna que va a ser un ponderador para que los resultados se devuelvan sobre 100, ¿sí? No sobre las 50 personas. Y esta función última es quizás un caramelo o una chapa porque permite georreferenciar la información de los indicadores de la encuesta por los aglomerados en el país. ¿Sí? Entonces, acá les quería mostrar ya un ejemplo de usar y abrir R con, con el paquete EPH. Primero, obviamente, yo ya lo tengo instalado, van a tener que instalar el paquete con la función install packages. El paquete se llama EPH. Lo vamos a tener que cargar con la librería para que yo pueda disponer de todas las funciones que cuenta. Y acá vamos a usar, por ejemplo, el primer paso que es descargarme una base oficial, ¿no? Yo voy a usar la función getMicrodata, voy a bajarme la base del año 2018, del trimestre 3, y de tipo individual, porque la encuesta permanente tiene dos bases de datos. Una de individuos y otra de hogares, ¿sí? La de hogares tiene características del hogar, como por ejemplo calidad de los materiales, cantidad de baños, cantidad de ambientes, etc. Tipo de acceso a red cloacal, tipo de acceso a red de agua pública. Pero yo ahora solo quiero saber sobre las personas, no sobre los hogares. Entonces, nosotros agregamos un parámetro para definir si quiero sobre las personas o los individuos. Y esta base, que se va a bajar de la página del INDEC, o un repositorio donde nosotros armamos con las bases del INDEC, la voy a guardar en el objeto int T3 del trimestre y 18 del año 2018. ¿Sí? Acá con la función head, que me muestra las primeras filas de una base de datos, la uso para comprobar de que se bajó esta base. Tengo un parámetro que es N2 para que no me muestre por definición, creo que muestra 10 filas, yo solo le puse que me muestre las primeras 2 filas. Entonces acá efectivamente tengo una base de datos en formato table, que es un formato del paquete tidyverse, que supongo que ya lo estuvieron viendo. Es un data frame.
donde me indica la información, ¿no? 2 filas por 177 variables. Acá me empieza a mostrar las primeras variables encolumnadas, CODUSU, que es un código de identificación de cada una de las personas o de los hogares, el año, el trimestre, número de hogar, componente y bla, bla, bla. ¿Sí? Para la derecha va a haber muchas más variables. Y acá me muestra algunos datos de sus primeros 2 casos. ¿Sí? Esta base tiene 50 y pico mil casos. Acá solo le puse que me muestre los primeros 2. Para ver los datos con los que cuenta. Año, una variable numérica que tiene el valor 2018, porque yo le pedí este año. Trimestre, solo trimestre 3, porque le pedí este trimestre. CODUSU, fíjense que es una variable de texto. A ver, discúlpenme que voy a tener que cargar el computador que me avisó. Perdón por el imprevisto. ¿Qué se me está muriendo? Disculpen, así no se moría en medio de la reunión. Estábamos acá, perfecto. Nos estaba mostrando las 2 filas de la base de datos con los valores que tienen cada una de sus variables, ¿sí? Entonces yo con esta función, sin tener que meterme a la página del INDEC, sin tener que buscarla, porque la página del INDEC además suele ser rebuscada en cómo encontrar la información, con una función bajé la información oficial, ¿sí? Del trimestre que yo quise y del año que yo quise. Una pregunta muy común que nos hicieron cuando diseñamos y pensamos esta función, bueno, pero si yo me quiero bajar más de una base, como les dije, la EPH se recolecta desde 1974, ¿sí? Tiene dos instancias, una es puntual y continua, que se le llama. La puntual dura hasta 2003, se hacía 2 veces por año, y la continua es del 2003 para adelante, hasta hoy, que se hace 4 veces por año. Entonces nos dijeron, y si yo me quiero bajar más de una base, bueno, le agregamos la función para que en Year ustedes puedan, no sé si vieron esta forma de escribir elementos en un vector, si yo pongo 2018, 2.2019, me va a traer todas las bases de los 2 años, ¿sí? Y en trimestre, si le pongo 3, 4, me va a traer las bases del trimestre 3 al 4, ¿sí? Sigo buscando la base individual, y acá el objeto que me va a devolver, en este nuevo objeto que yo le llamé T3, T4, 18, 19, va a ser un objeto anidado que se llama en R, ¿sí? Es parecido a una lista, no sé si llegaron a ver listas. Entonces, yo lo que voy a tener es 4 filas, 4 elementos, ya no voy a tener la base con los 56.000 casos, ¿no? Voy a tener 4 filas, donde cada fila va a ser la base de datos como comprimida, sería, ¿no? Acá fíjense que en la columna de microdata, bueno, voy a tener el año, el trimestre, 2018, 2019, 3.3 y 4.4. Way va a decir NA porque esto si era de la puntual. Tipo individual. Microdata va a ser nuestra columna que nos importa porque van a estar cada una de las bases comprimidas. Fíjense esta información que es importante. 56.000 filas por 177 columnas, ¿sí? Estas son nuestras variables y estos son nuestros casos. Yo lo que voy a necesitar cuando uso series de datos es descomprimir, ¿sí? Desanidar esto que está comprimido en 4 filas. La forma de hacerlo es simplemente pararme sobre el objeto, ¿sí? Acá ya estoy trabajando con Tidyverse, tengo entendido con Sergio que ya estuvieron viendo un poquito cómo funciona esto de la secuencia de los pipes. Yo me paro en el objeto, sobre este objeto selecciono la columna microdata, vuelvo para atrás para que la podamos ver. Fíjense, esta es la columna microdata, donde están efectivamente mis casos. Y corro la función unnest. Unnest es desanidar, descomprimir, ¿sí? Y lo que me va a devolver, después yo tiro un table, simplemente para corroborar que el trabajo que hice está bien hecho. Acá con rbase, llamo al objeto y tiro la columna trimestre cruzada por la columna año. Entonces tengo todos los casos del 2018 y del trimestre 3 y del trimestre 4, lo mismo para 2019, ¿sí? Efectivamente ya desanidé mi base y cuento con toda la información. Función Organize Labels, ¿sí? Recuerden, esto era para hacer etiquetas. Lo único que hay que hacer para correr esta función es, voy a tener que tener la base que ya me bajé, y le voy a correr la función al objeto, ¿sí? Tengo el objeto donde está la base de datos, le corro la función Organize Labels, y la guardo de nuevo en el objeto con el mismo nombre. Acá simplemente lo que hago es pisar, para no crear 2 objetos distintos.
compruebo la operación. Fíjense, voy a tirar un table como antes, solo del trimestre. Fíjense cómo me lo devolvió acá, ¿no? 3, 4, 2018, 2019. Acá le voy a sacar año y voy a tirar trimestre. Y fíjense que la forma en la que me devuelve el dato ya no es con 3 y 4, ¿sí? Es la etiqueta, tercer trimestre, cuarto trimestre, ¿sí? El símil de esto es, si ustedes tiran sexo, les va a devolver 1 y 2, y si corren el Organized Label, les va a devolver varón y mujer, ¿sí? Una función, otra de las funciones que les mostré es el Calculate Table, ¿no? Que tiene bastantes propiedades. Lo único que hay que hacer para correrla es, en un parámetro, decirle cuál es el objeto o la base de estudio. X e Y no lo piensen como ejes de coordenadas, sino variable 1 y variable 2. Solo permite cruces de 2 variables, no 3. Y acá tiré la variable nivel educativo de la EPH y CH04 que les dije era sexo, ¿no? Pero estoy tirando sobre un objeto al cual ya corrí el Organized Labels, o sea que tiene todas las etiquetas. Fíjense cómo me va a devolver el tabulado. Me va a devolver el cruce del nivel educativo por el sexo, en donde acá no voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a tener las etiquetas de cada una de las categorías, ¿no? El 1 es primaria incompleta, 2 primaria completa, secundaria incompleta, etc. Y en sexo lo voy a tener cruzado por varón y por mujer. Esto es lo que hace el table sin las etiquetas. Ahora, ustedes me van a decir, ¿qué capacidad de análisis tengo yo cuando veo y quiero comparar 16.688 contra 16.700 tienen primaria incompleta? Nada, ¿no? Yo para esto la mejor forma de leerlo es una distribución relativa, ¿sí? El peso de cada una de las categorías respecto al total de la población. Un porcentaje, como diría sencillamente. Entonces nosotros agregamos algunos parámetros a esta función que nos permitan hacer eso. Add percentage, pueden definir si es por columna, con col, o si es por fila, con row. Add totals, podemos agregar por row o por col, un total. Y un nuevo parámetro que es el weights, esto que les decía, por si tienen una base con un ponderador, le pueden asignar ese ponderado. Y Eso lo fíjense el puedo usar resultado. con cualquier. Perdón, eso lo Sí. puedo usar con cualquier data Esta frame, ¿no? En función, definitiva. esta función sirve para cualquier data frame, porque lo único que hace es cruzar dos objetos, dos columnas de una base de datos. No le importa si están o no en la EPH. ¿Sí? Bueno. Es verdad que estas dos primeras, el Get Microdata y el Organize Label, son solo para la EPH. Pero este cálculo tabulates sirve para cualquier encuesta, para cualquier objeto que tenga filas y columnas. ¿Sí? Y fíjense la diferencia, yo tenía este tabulado y ahora tengo este tabulado, mucho más fácil analíticamente de comparar. Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, que comparando columnas entre varones y mujeres, las mujeres tienen una sobrerepresentación en estudios superiores, ¿sí? Hay una mayor proporción de mujeres respecto a varones con superior universitario, incompleto y completo, ¿sí? Si suman varones y mujeres les va a dar 21,5, y en mujeres les va a dar casi 30%, ¿sí? Bueno, esto lo logran con estos parámetros que le agregamos. Son sencillos y tratamos de que sean además intuitivos a la hora de tener que escribirlos. Agregar porcentaje, agregar total, ¿sí? Entonces, les quería mostrar una vez que les presenté estas principales funciones de la EPH, que de nuevo repito, y gracias Sergio por el comentario, les sirve para trabajar con el Calculate, por ejemplo, en otras bases, algunos casos de uso, ¿no? Cómo yo abordo una base de datos y cómo la analizo e incluso la visualizo. No sé cómo estamos de tiempo, quedan unos 10 minutos, ¿no? 10, 15 minutos. Estás bien. Igual, Estás bien. antes de caso de uso de tiempo, aprovecho porque le metí bastante derecho. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, consulta de lo que vimos hasta ahora. Vamos A mí por bien. el momento me está costando un poco Sí. traer a la parte de recursos humanos. Como que algunas cosas sí, digo, bueno, esto lo puedo usar, pero solo a mí a veces como que me cuesta un poco como trasladarlo
al mundo de recursos humanos, donde, por ejemplo, hay datos que son muy sensitivos y capaz yo no tenga la autorización de utilizarlo para sacar información de esto. Pero más que nada esto, como que intentando hacer el pasaje, digamos, más para el mundo de la empresa. Ajá, sí, sí, totalmente. Sí, yo les quería mostrar, si se quiere, aspectos generales a la hora de tener en cuenta de una encuesta. Respecto a los datos sensitivos, sí, eso es un tema cuando uno decide qué fuente de información manejar, y ahí, bueno, uno tiene que empaparse de todo el marco legal que hay para poder, y los límites y alcances que tiene esa información con la que cuentan, ¿no? Pero eso sí es verdad que es como, no sé o sea, sobre qué iba puntualmente ese tema, supongo que era por lo de las fuentes de información. Pero sí, en eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, la encuesta permanente, el dato que publica es anonimizado, que eso es una opción. Ustedes pueden pedir, por ejemplo, si la base de datos o la fuente de información ya está, pueden pedir que les den esos datos anonimizados, ¿sí? Hay procesos de anonimización para que no se pueda vincular una fila, un caso, con una persona en particular, ¿sí? Sí, o sea, sacar el DNI, el nombre, ponerle un código como el del EPH, que es CODUSU, que es un sinfín de letras aleatorias irrepetibles. Entonces, hay estrategias para poder contar con información que es privada, está bajo el secreto estadístico, pero si la anonimizan, se la puede procesar. No, Igual incluso tenía hay, o eso, sea, sí. e incluso, digamos, en algo más simple, como por ejemplo una encuesta de clima, o sea, que a veces vos también vos podés tomar como esa decisión de, bueno, la hago anónima o tengo el registro de, bueno, no sé, de que Pablo contestó tal cosa, pero en la respuesta en el informe tengo que ser cuidadoso de no revelar las respuestas de Pablo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las decisiones que se puede tomar respecto de eso es el armado de los rangos. Por ejemplo, no sé, en la última fábrica donde trabajé, había un sector de desarrollo donde había solamente, digamos, una mujer en ingeniería. Entonces, si yo pongo en el campo de, o sea, en el campo de mujer, en el campo de género, el sector y mujer, ya sé quién respondió tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, esas ya son como cuestiones que sin necesariamente estar trabajando con datos confidenciales, tenés que tener como mucho, digamos, o sea, como prestarle como mucha atención. Entonces, bueno, ahí después vos tenés estrategias también, o sea, porque, por ejemplo, vos podrías poner, no sé, rangos de edad o rangos salariales, o sea, dependiendo de lo que estés usando, como para de alguna manera enmascarar esos datos. Yo por lo general, digamos, o sea, cuando ofrezco una encuesta, yo para mí lo ideal es saber quién contestó qué, o sea, que no sea anónima. Y después, o sea, dentro del formulario de la encuesta, vuelco la menor cantidad de información demográfica posible. O sea, por ejemplo, no incluyo la pregunta de, bueno, del género o la pregunta de la edad o de la antigüedad, cosas por el estilo. Por eso después, o sea, sabiendo quién es, me lo puedo traer a otra base. Y eso de alguna manera como que transmite también más confianza en la anonimato, en que los datos van a estar como más confidenciales. O sea, obviamente yo nunca revelo, no sé, Pablo contestó esto, Sergio contestó esto, Giovanna contestó eso. Y después, de hecho, no sé, yo armo como siempre dos informes, o sea, uno para o sea, el que me contrató y otro para el resto de la empresa, digamos, como para que no se vea eso. Pero bueno, también son decisiones que uno tiene que tomar hasta el momento de diseñar una encuesta, o sea, sea lo que sea, digo, o sea. Sí, sí, totalmente. Y esto que decías muy bien, Sergio, de siempre hay estrategias de presentar los datos, y uno sabe quizás cómo los puede presentar para que no pueda... Yo me acuerdo siempre el caso que una vez el censo, supuestamente una de las, por ejemplo, de las reglas del censo de la población argentina es que no, digo, la información que se publica es aquella, o sea, está desagregada de forma tal que nadie puede identificar individualmente una persona, ¿no? Pero yo una vez tiré una frecuencia de país de nacimiento en Tierra del Fuego de la población ocupada,
y me apareció un palestino. Entonces, ahí se abre la pregunta, ¿no? Es lo mismo que decías vos, Sergio, te apareció una persona que era mujer. Bueno, pero si yo soy de Tierra del Fuego y conozco a alguien que es palestino, yo ya sé en el censo quién es esa persona. Y tengo la información de esa persona, de un montón de características, a priori supuestamente anónimas, pero que por default, y si se quiere por derecha, pude encontrar, identificar quién era esa persona que era palestina. Es un desafío siempre, es algo que hay que tener muy en cuenta. También hay algo que tener muy en cuenta incluso cuando diseña uno la encuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que espera que va a recibir de esa información? Yo acá les quería mostrar, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o esto, o cosa que no les cierran, que les está costando porque no son de tanto el palo de, por lo menos de encuestas como la del LPH. Bueno, sigo si quieren con un caso un caso de análisis se quiere con estas funciones y algunas más sobre el EPH, pero yo busqué variables que ustedes se van a cruzar, ¿sí? Porque efectivamente, digo, no quiero hablar sobre el mercado de trabajo, porque a mí me interesaría que ustedes puedan identificar, más allá del nombre de la variable, es como si ustedes tuviesen esta base de datos y un protoflujo de trabajo sobre cómo avanzar una vez en el análisis, no ya tanto en la producción de la información, sino en el análisis y en el procesamiento. Entonces, vamos a suponer que yo quiero analizar de forma descriptiva cómo se caracteriza la población, entiéndase la población, de nuevo, puede ser su oficina, en función de su ingreso, ¿sí? Yo primero, por ejemplo, tengo que contar una base de datos con el ingreso, tengo que detectar la variable ingreso, tendría que tener lo que es en la encuesta un diccionario que me diga la P21, por ejemplo, es el monto del ingreso de la ocupación principal, ¿no? Entonces, esa es la variable que a mí me interesa. Obviamente ustedes ya van a estar más cancheros en su flujo de trabajo, lo primero que voy a hacer es cargar las librerías con las que voy a trabajar, en este caso Tidyverse, porque voy a usar el pipe y también voy a usar ggplot2. Este Library Question R es un paquete que me permite hacer medias ponderadas, ¿sí? En mi caso me sirve porque yo tengo una población con ponderación. Y la librería, este paquete que les presenté, PH, donde tiene función, por ejemplo, como el cálculo taulates, donde pueden hacer distribuciones de frecuencias de cualquier variable que tenga. Entonces, lo primero que voy a hacer es, en mi caso, bajarme la base. Ustedes pueden usar el read table si tienen una base de texto, read CSV si tienen que importar una base en CSV, o bajarse la base de internet y trabajar con eso, ¿no? Bajada la base, vamos a tener que empezar a analizar la variable para ver con qué contamos la información, ¿sí? Esto que decía Sergio al principio, de todo este tiempo que usamos para depurar o conocer la variable con la cual estamos trabajando. Entonces, lo primero en general yo lo que hago es saber qué tipo de variable es, ¿sí? Si es numérica, de carácter, de double o factor. Entonces acá efectivamente tengo una variable que es integer, que es numérica, entera. Y esta función a mí me permite saber si tienen valores NA. Esto es muy importante a la hora de curar datos, a la hora de trabajar con data cleaning, porque los valores NA-NR son bastante molestos cuando uno usa funciones. Por ejemplo, si yo calculo un promedio, un min, los valores NA o una suma pueden ser que me rompan esa función y me tiren o NA como resultado o un error. Y no voy a saber por qué me está saliendo ese error. Muy probablemente es porque haya un valor NA en la variable. Acá tengo dos funciones combinadas. Esta parte is NA base P21. Base es mi base de datos, P21 es la columna. Lo que me hace es detectar true o false por cada una de las filas qué valor es NA o no. ¿Sí? Si yo solo tiro esta base, me va a devolver, si yo tengo 56.000 casos, 56.000 datos true o false, si tienen NA en la P21. Y lo que le anido acá es la función any, que me dice si alguno, al menos uno de esos casos, que vos me preguntaste si era NA true o false, es true o false. ¿Sí? Acá me dice es false. Entonces, todos los casos de NA no son NA. ¿Sí? Es lo que yo quería corroborar, que no haya casos NA. Acá fui por la negativa, ¿sí? Entonces, si acá me dijese true,
No sé dónde, pero sí sé que en la P21 hay al menos un caso NA. Como me dijo False, yo sé que todos los casos tienen algún valor. 0 o mayor que 0, ¿sí? O algún número menor también. Entonces, dicho esto, no tengo NA, sé que es un número, una variable de tipo entero, tiro una función summary, que me tira algunas variables, unos estadísticos de orden, ¿no? El mínimo, ya acá me sirve esta información. Fíjense, tengo un valor negativo, menos 9. Me tira el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y la máxima, ¿sí? Acá tengo pistas. Esto es importante cuando trabajemos con datos. El primer cuartil llega hasta el valor 0 y la mediana llega hasta el valor 0. ¿Por qué puede ser que esté pasando esto? ¿Qué les parece? Porque de repente hay muchos números negativos. Eso es una opción, puede ser eso. Efectivamente también hay muchos números ceros. Y lo que yo tengo que detectar cuando trabajo con variables específicas de una población es que recuerden que P21 es el ingreso de la ocupación principal. Entonces, la población de mi base no es todas las personas con ingreso, es todas las personas, ¿sí? Va a haber personas menores de edad, va a haber personas que no trabajan. Entonces, todas esas personas van a tener un 0. Yo, para tirar, si se quiere, un número más limpio, debería filtrar a la base por aquellas personas que tienen algún ingreso, o por lo menos por las personas ocupadas, donde yo esperaría que tengan un ingreso. ¿Sí? Para saber que hay valores que a mí no me sirven, porque el menos 9 no es un ingreso válido, uno no cobra menos 9, ¿sí? Pero sigo indagando para ver más o menos qué es lo que tengo. Este weighted mean es la función con la que uso el paquete questionar que les mencioné antes en el library. Pongo la variable y el ponderador. Y me tira una media. Es aproximada, porque como yo tengo muchos ceros, yo sé que esta media está tirada más baja de lo que debería ser. Pero por lo menos tengo un caso y sé que funciona el cálculo de la media. Entonces, ahora voy a visualizar la información. Esto también es muy importante hacer. Muy fácil ggplot, entiendo que ya lo vieron, nos permite visualizar distribuciones, tablas, barras, para tener en el data cleaning es bueno, no solo en la presentación de los datos, sino previamente en la exploración del dato, hacer visualizaciones sencillas. Yo acá lo que hice es agarrar la base, trabajar sobre la variable P21, este es el ponderador, pueden olvidarse de esto, no se preocupen, y tiro un histograma, ¿sí? Y ya tengo algunas pistas. Si yo tiro la P21, un histograma de la P21, tengo esta distribución, ¿sí? Que en principio está bastante fea, ¿no? Porque fíjense acá, la escala máxima del eje X me va hasta 600.000. Bueno, lo perdimos a Pablo. ¿Sí? Que me respondió 600.000. Y lo que me hace cuando yo voy a graficar, poder ¿Ustedes lo están observar. viendo bien? A mí me está saliendo cortado todo. No, a mí se me cortó cortado también. Sí, a mí también se corta. Ok, ahí. Voy a pausar esto. Bueno, eso les decía, al tener valores outlier, que esto es importante tenerlo en cuenta, ojo que hay que definir bien qué es un outlier, ¿no? Si ustedes hacen una encuesta de ingresos, tiene que diferenciar entre lo que es un valor outlier, entre lo que es un valor quizás atípico. Entonces, si ustedes tienen en la misma base a los gerentes y a los operarios, por ejemplo, y se les va a ensuciar un poco la distribución.
porque van a tener valores con muy altos ingresos y valores con muy bajos ingresos. Bajos y altos en función relativa de la misma oficina, ¿no? Entonces, es bueno, no sé si sacar, pero sí segmentar, por ejemplo, poblaciones y trabajar comparadamente, de forma separada, porque cuando uno visualiza en variables numéricas, esto puede ser un problema. Entonces, yo dije, bueno, efectivamente, ¿qué puede estar pasando con este gráfico? Este 600.000 me está ensuciando esta visualización, y vamos a hacer una operación básica en Tidyverse que va a ser filtrar la P21 por los valores mayores a 0, me saco de encima el -9 y los ceros, y P21 menor a 200.000, ¿sí? Yo sé que tengo casos de 600.000, sé que tengo casos incluso de 400.000, pero también sé que son muy pocos, porque como la media que tiré antes era de 6.000, efectivamente el promedio no estaba ni cerca de esos valores. Entonces, esos valores no me representan, e incluso en el análisis me ensucian un poco, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, mi objetivo no sea estudiar los valores altos. Si yo quiero estudiar los valores altos, me quedo con ellos, ¿sí? Hasta puedo sacar los bajos. Entonces, filtrando, hago de nuevo un summary para ver qué tenemos sobre esta nueva base filtrada, con información mucho más rica. Por ejemplo, ahora el mínimo es 50. Ya no tengo los ceros, ¿sí? La persona que menos cobra 50 pesos. Esto es por ocupación principal, ¿no? El primer cuartil llega hasta los 8.000 pesos, el 25% de la población cobra hasta 8.000 pesos. La mediana, o sea, la mitad de la población cobra hasta 15.000 pesos, y el promedio de lo que la población cobra es 17.600 pesos, ¿sí? Con un máximo de 170.000. Acá está incidiendo este filtro que le puse de máximo a 200.000. ¿Sí? Entonces, esta información sí ya es más representativa o más cercana a lo que yo esperaría que sea la realidad, que incluso me está dando información. Una mediana bastante baja. Esto es por ocupación principal. O sea, la ocupación, el promedio del ingreso de la población por la ocupación principal es apenas de 17.000 pesos. Esto era 2018, ¿no? Hay que devengarlo por inflación, pero igual en unos 2 años, esto es un sueldo medianamente bajo, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Ahora que yo tengo una base filtrada y sin esos casos outliers, voy a tirar la distribución, el histograma. Y acá tengo estas pistas que me salieron en el summary, ¿no? Esto es 50.000, acá está el 25.000, un poquito menos. La moda, que se llama el valor que más se repite, está cerca de los 17 a 20.000 pesos, ¿sí? La distribución, fíjense que hay mayoría para atrás, ¿sí? Hay mayoría de población que se centra en los ingresos menores a 20.000 pesos, ¿sí? Estos son los valores más altos. Y hay muy poquitos casos que cobran 100.000, estos deben ser 1 o 2, algunos 120.000, y un caso 150.000, ¿sí? Pero la distribución se concentra acá. Entonces, yo tengo esta distribución del ingreso, es una distribución general, pero necesito especificar un poco. Yo me puedo hacer la pregunta, ¿y si la distribución del ingreso se comporta de manera diferente en función de otra variable? ¿No? Esto es una pregunta muy válida para cualquier tipo de base de datos con la que cuenten. Bueno, yo tiré un promedio del ingreso de la oficina, pero ¿todos cobran lo mismo en función de las mismas características? ¿O hay alguna característica que incide en lo que cobran las personas, ¿no? Esto es una pregunta que yo me hice por lo menos en esta encuesta. Esta variable también puede ser que la tengan ustedes, el nivel educativo de las personas seguramente lo registran. Me voy al diseño de registro que armé, me fijo cuál es el nombre de la variable, y voy a tirar un gráfico. Boxplot, no sé si los conocen, es un gráfico que me ayuda para analizar distribuciones. No sé cuánto adentrarme en comentarles lo que significa el Boxplot, Sergio. No, poquito, o sea, lo vimos y ayer subí un video donde expliqué un poco más en detalle todo esto, así que tenemos, o sea, como para volver a repasar qué es, así. Perfecto. Básicamente, acá van a tener la mediana en la caja. La caja es el 75% de la distribución, ¿sí? En los valores
digo, acá ustedes van a tener en el eje Y el valor del ingreso, ¿no? Y acá la categoría del nivel educativo. Tienen que ir al gráfico final, porque este es uno rústico. Acá les quería mostrar otra cosa, con la que se pueden llegar a cruzar. Fíjense, yo tenía, vuelvo para atrás, este es mi diseño de registro, ¿no? Nivel educativo, los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 significan esto. 1 primaria incompleta, primaria completa, secundaria, superior, y el 7 sin instrucción. Fíjense que cuando se armó el diseño de registro, esto está ordinalmente ordenado, o sea, el valor más bajo es el valor más bajo cualitativamente de la variable, el 1 es primaria incompleta y el 6 superior incompleta, salvo el 7 que es sin instrucción. Eso me va a molestar adelante, es lo que les quería mostrar en este gráfico. Cuando ustedes, digo, acá paso rápido, ¿no? En el eje X pongo el nivel educativo, en el eje Y pongo la P21, hago un geon box plot. Fíjense que esto es muy fácil de escribir, no estoy especificando parámetros, no estoy haciendo nada muy ingenioso, y agrupo por nivel educativo, ¿sí? Este gráfico sencillo y bastante lindo ya, con este código se puede resolver. Y lo que vemos, por lo menos a priori, es que a medida que avanzo en el nivel educativo, el ingreso es más alto, ¿no? Se ve esta escalerita. Esto es primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, acá secundaria completa. Esto es un parteaguas en la población. Y acá está el superior incompleto y el completo. Obviamente los que más cobran son los que más nivel educativo... Bueno, obviamente no, perdón. Esto es una conclusión. A medida que avanza el nivel educativo, el ingreso es más alto en las personas, ¿no? Salvo por este valorcito que me quedó colgado acá, que es el 7S que tenía sin instrucción. Quería mostrarles este caso porque esto les puede pasar en una base cuando armen la base de datos y no terminen de ordenar cualitativamente las categorías, que para eso sirve tratar con las variables de tipo factor, ¿sí? Donde ustedes le pueden dar un orden a sus categorías. Vuelvo sobre nivel educativo para ver qué pasó con este 7 que me quedó colgado acá, porque yo esperaba que esto sea una escalera siempre ascendente. Y todo indica que esto debería estar acá porque es el valor más bajo, si se ve, ¿no? Entonces, voy a ver qué tipo de variable es nivel educativo. Tiro un class, me da que es integer. Tiro una frecuencia simple, un table, y acá me tira la distribución. Y efectivamente tengo este 7 colgado, con 61 casos, que es sin instrucción, es la persona que nunca fue a la escuela. En Argentina prácticamente el 98 o 99% de la población es alfabeta, vamos a decirlo. Fue al menos a la asistencia al colegio, al menos para la primaria. Y para resolver este problema sin meterme en la variable y tener que transformar los códigos, cosas arriesgadas si las hay, simplemente la transformo en factor. Fíjense, acá me paro en el objeto base, hago un mutate para crear la variable, como le pongo el mismo nombre, lo que estoy haciendo es pisar la que ya tenía, y voy a usar la función factor, que lo que me hace es darle un nivel a las categorías de la variable que yo tenía, ¿sí? Ese nivel se lo doy en levels. El primer valor que se muestra es el 7, ¿sí? Va a seguir siendo 7, pero se va a mostrar primero. Y después anda del 1 al 6, le estoy diciendo, ¿no? Y le puedo agregar una propiedad más muy importante en factor, que es labels, que son etiquetas. Entonces, en vez de mostrarme un 7, muéstrame sin instrucción. El 1 primaria completa, el 2 primaria incompleta, y así, ¿sí? Entonces, si yo de nuevo tiro el table, ahora el resultado, fíjense la diferencia, ¿no? Este es el table, fíjense, el table es el mismo. No cambié nada, ¿sí? El table es sobre la misma variable, pero ahora esta variable es de tipo factor, ¿sí? Y tiene un orden, sin instrucción aparece primero, y superior completo aparece último, que es lo que yo esperaría, por lo menos analíticamente, ¿no? Entonces, esto es un poco les quería mostrar porque es parte de la limpieza. O sea, cuando nosotros analicemos los datos y hay un dato que no me cierra porque yo esperaba otra cosa, puede ser un problema que la dificultad esté en cómo está estructurada la variable, ¿sí? Acá simplemente tuve que volver para atrás, no ir para adelante, y reestructurar la variable para que yo la pueda analizar mejor. Y si ahora vuelvo a tirar el boxplot sobre esta variable, ahora todo tiene sentido, ¿no? Fíjense, el valor más bajo
concentra incluso un valor más alto de ingresos, el 75% de la población. Y ahora tengo la famosa escalerita, porque se asume en la investigación, en el mundo y en Argentina en particular, que el ingreso, el mejor correlador que tiene, sería la mejor correlación, el que más correlaciona con el nivel de ingreso es el nivel educativo, ¿sí? Esto corrobora esa hipótesis. A medida que aumenta el ingreso, el nivel educativo de las personas, aumenta la media, incluso la mediana del ingreso que cobran por la ocupación principal. Y acá ahora le voy a agregar algunas cuestiones estéticas al gráfico, porque como se ve yo acá no estoy pudiendo ver las categorías, se me apretó mucho. Agrupo por nivel educativo. ¿Me Hago puedo un hacer una filtro. pregunta? Sí, por Andrés, supuesto. este tipo de gráfico, lo que tengo entendido es que como que no son todos que lo entienden, digamos, como la gente tiene que tener un poquito más de, no sé, saber un poquito más de datos para entender qué significa. En este caso, vos Sí. ves esto, sacas tus propias conclusiones y después lo transformás en algo, digamos, más para el público general o en general como que mantenés, como que usas este tipo de gráfico. Porque a veces tengo ganas de usarlo, pero tengo miedo de que la gente diga, ¿qué es eso? Sí, ahí hay un doble desafío. A mí lo que me gusta, o sea, del boxplot no es la precisión, ¿sí? Porque acá yo no estoy comparando, por ejemplo, si esta categoría, si los de primario incompleto cobran de mediana, no sé, 8.000 y acá están cobrando 9.500. No estoy comparando esos dos valores, ¿sí? Esto lo uso como radiografía porque lo que me gusta es que visualmente se ve esta escalera, ¿sí? Lo que uno muestra acá es ese comportamiento general del fenómeno, que los valores más bajos del nivel de instrucción cobran menos y los valores más altos del nivel de instrucción cobran más. No nos metimos en números, ¿sí? Yo acá no tengo la media de superior completo y la media, por ejemplo, de superior incompleto, ¿sí? Pero sí tengo el fenómeno. Yo quiero mostrar esta escalerita. Le quiero decir a las personas, ten en cuenta el nivel educativo. Digo, si vos tenés, por ejemplo, un plantel con secundario incompleto, es importante también que instrumentes capacitación para aumentar el nivel educativo de las personas, ¿sí? Eso también va a hacer a tus recursos más competitivos, incluso en algún momento acceder a ingresos más altos. Entonces, yo lo que muestro acá es el fenómeno. Acá esto está bueno para retomar lo que les decía al principio. Volvamos a la pregunta, al problema, ¿sí? ¿Cuál era mi pregunta? ¿Cuál era mi problema? Yo lo que me quería responder acá es cómo se comportaba el ingreso en función del nivel educativo. Este gráfico así, a priori, me lo responde, ¿sí? Incluso, Mi no sé, objetivo... Sí. perdón, ahí, o sea, yendo también, o sea, diciendo lo que, como complementando un poco lo que plantea Giovanna, creo que, o sea, digamos, hay que usar este gráfico, o sea, por más que la gente no lo entienda, o sea, y es una buena práctica en general, o sea, que explicar qué significa todos los gráficos, o sea, por más que sea un gráfico de barras, o por más que sea un gráfico de tortas, ¿viste? O sea, que todo el mundo ya de alguna manera sabe de qué se trata, hay que, ¿viste? O sea, explicar todo. Y de alguna manera, si vos, por ejemplo, si en la empresa donde trabajas no están acostumbrados a ver un boxplot, empezar a meterlo, o sea, va a empezar a generar, digamos, bueno, como preguntas y demás. Por ahí, o sea, no llenar una presentación con boxplot porque no te lo van a entender nadie. Pero sí empezar a meterlos de a poco y tener en cuenta de que cuando vayas a mostrar un boxplot, vas a necesitar, digamos, o sea, un tiempo para explicar qué significa, ¿viste? Pero te va a pasar con todo tipo de gráficos. También es una buena práctica, digamos, o sea, como, bueno, primero dibujar, o sea, qué es lo que querés mostrar, o sea, usando boxplot, usando puntos, por ejemplo. Digamos, creo que una buena alternativa a este gráfico podría ser un gráfico de dispersión. Y que por ahí, o sea, da como más intuiciones, pero sí, me parece que... Pero bueno, es un tema que siempre te va a pasar incluso con gráficos de barras, o sea, entonces por ahí también es importante saber jugar, bueno, en qué momento necesito usar un color, porque por más que esta barra sea la más larga de todas, necesito que le presten atención a esta otra barra.
Entonces, bueno, eso ya son como estrategias y demás, o sea, pero sí, o sea, si tenés ganas de usar un boxplot, usalo y fíjate qué pasó y después, bueno, pensá, bueno, pedí feedback en ese momento que lo estás haciendo, a ver de qué se entendió, qué no se entendió, qué necesitas explicar más. Digo, eso también hace a la práctica del trabajo con datos y con gráficos. Gracias Sí, por la totalmente. motivación. Totalmente, Particularmente, perdón, sí, no, no, sí. de paso para comentarle cómo lo usé yo en el trabajo, para la parte de ausentismo, no cuando queríamos mostrar el dato duro, real, digamos, del ausentismo en número, qué tipo de ausentismo es cada uno, pero sí para compararlo a través de los años, la escalerita se ve perfecto, digamos, y ahí ya es una manera de meterlo y que lo empiecen a ver, que empiecen a ver la escalerita y que después se entusiasmen en ver otro tipo de gráfico, porque si no, estábamos siempre en la barra, en la torta, en la barra, en la torta, que si bien obviamente quizás en algunos momentos es muy puntual y nos da un número real, un porcentaje real y demás, es como que nos quedamos siempre en la misma. Sí, totalmente. Pero además, y en esta es como, recuerden además en la etapa en la que estamos acá, ¿no? Digo, yo acá en principio no le estaría armando una presentación. Yo estoy como analista explorando todavía los datos, ¿sí? Obviamente que presentar este gráfico requiere un esfuerzo de, bueno, algo voy a tener que explicar. En mi experiencia, por ejemplo, tampoco tiene mucho sentido estar mucho tiempo explicando el gráfico, porque no sé si se cumple ese objetivo de que se termine de entender, porque el boxplot a veces necesita más tiempo para ser digerido, pero sí uno tiene que, del gráfico, explicar lo necesario. Y esto que decían recién, no vi quién comentó, la escalerita, ¿no? Yo quiero ver el fenómeno, cómo se comporta, porque imagínense esa situación, imagínense que todos los cuadrados me daban igual, ¿sí? Más allá del valor, independientemente de si era 15, 50 o 100.000, me daban todos los cuadrados igual. ¿Yo qué hago en esta etapa? Digo, bueno, perfecto, el nivel educativo, por lo menos así nomás, sin pensar en otra variable, no está incidiendo en el ingreso de estas personas, ¿sí? Ese es mi resultado, mi conclusión. A eso le estoy pidiendo a este boxplot, ¿sí? Yo después incluso al gráfico le puedo poner, y se le puede hacer concatenar acá, el valor de la media, una línea que identifique un promedio general de la población y yo pueda comparar entre todo eso. Puedo poner el valor de las medianas como numérico, le puedo agregar las etiquetas. Digo, hay un sinfín de cosas para hacer y potencialmente muchas, pero es por eso yo digo siempre volviendo al principio, mi problema, porque este gráfico lo puedo hacer espectacular. Ahora, está resolviendo, si yo lo lleno de información, no necesariamente resuelve mi problema, ¿sí? Mi problema hoy era detectar el comportamiento de este cruce de dos variables. Y a priori, me animo a decir, lo cumplí, porque además satisfactoriamente descubrí un comportamiento importante, una correlación súper lineal además. A medida que aumenta el nivel educativo, aumenta el ingreso. Es así, más allá del grado, el nivel y la evolución en el tiempo, ¿no? Bueno, continúo un poquito más. Les decía que aprovechaba para incorporar algunas herramientas para estetizar este gráfico. Le podemos agregar con el labs valores, nombres en el eje X, en el eje Y, título. Perdón, un segundito. Ahí. Fuente, de donde saco la información. Le agrego límite a la escala. Fíjense que acá de nuevo, ¿se acuerdan que yo en el filtro filtré hasta 200.000, ¿no? Menor a 200.000. Yo puedo hacer eso sin tener que trabajar sobre la base. Esta función, scale y continuous, me dice en el eje Y, scale Y, anda mostrame los datos solo de 0 a 100.000, ¿sí? Entonces, fíjense que cambia mejor la distribución de las cajas y yo puedo ser más minucioso, un poquito más minucioso que antes en los valores que incorpora esta caja, ¿no? ¿Se ve? Acá ya tengo una relación, yo le puedo poner incluso que los breaks de este eje sean
más chicos, porque yo acá tengo de 25 a 50, le puedo poner de 5 en 5 y analizar mejor por fila. Pero esto es una herramienta útil cuando visualizamos datos. Y agrego un chord flip, ¿sí? Que chord flip simplemente me invierte el eje X y el eje Y, y por ejemplo me resuelve el problema de las categorías que yo las tenía todas superpuestas y ahora las puedo leer mejor, ¿sí? Obviamente como este cuadro en el eje X es más chato, se me achicaron las cajas, pero puede ser una solución importante. Ahí veo gente que se está yendo, gracias igual por esperar hasta acá, voy a avanzar un poquito más. Acá simplemente le saqué el legend, ¿sí? Que me era redundante porque ya los nombres de las categorías las tenía acá, así que no lo necesito más, lo saco. Y me queda un gráfico presentable, pero al menos sí importante para mí, ¿sí? Tiene título, fuente, nombre en los ejes X e Y. Otra forma de visualizar la información, ya que me preguntaban sobre el boxplot, están los gráficos de densidad, los gráficos de la forma de la curva en la que se distribuyen. Voy directamente al final. Así vemos mejor, comparado por nivel educativo, cómo es la curva del ingreso, ¿sí? Esto es importante porque fíjense, tengo categorías de del máximo nivel educativo más chatas, más concentradas en un valor puntual, y categorías menos chatas, menos concentradas, ¿sí? Que aparentemente incluso parecería que a medida que aumenta el nivel educativo, se desaplana, se desachata esa curva, ¿no? Y se hace más extensa entre las categorías, ¿sí? Acá incluso le podría seguir editando porque me quedaron bastante pegados los valores, estos 25.000. Pero esto es otra forma de visualizar variables numéricas como el ingreso, ¿no? Cómo se comporta la curva. La forma de leer esto es, por ejemplo, en primaria incompleta yo tengo valores muy concentrados en menos de 10.000 pesos. O sea, mucha población cobra cerca de 10.000 pesos y en, por ejemplo, secundaria completa comparado, menos población cobra esa plata y hay una distribución más relativamente homogénea en varios ingresos, ¿sí? De hecho tengo dos modas, tengo dos picos acá. Hay mucha población que cobrará cerca de 10.000 y mucha población que cobra más de 25.000, ¿sí? Esto ya está bueno esto me tira pistas. Acá me dice, bueno, ¿por qué estos dos comportamientos distintos? Yo acá tendría que buscar otra variable que esté explicando quién es esta población que tiene secundaria completa y cobra menos de 10.000 y por qué se diferencia de esta población, que también tiene secundaria incompleta, pero estaría cobrando más de 25.000, ¿sí? Una pista es el nivel de calificación laboral, que la encuesta lo releva, la encuesta permanente de hogares. Es decir, por más que yo tenga nivel educativo, por ejemplo, secundaria completa, de si las tareas que realizo son operarias, calificadas, profesionales, ¿sí? Eso es otra variable que correlaciona mucho con el ingreso. Puede haber un taxista que es ingeniero, ¿sí? Entonces, si yo lo tiro por nivel educativo, me va a dar su ingreso bajo, ¿sí? Que no es la general, como lo vimos en el cuadro anterior. Entonces, yo acá puedo segmentar poblaciones más allá del nivel educativo, tendría una nueva hipótesis, de si el nivel de calificación laboral, las tareas que realiza, solo imprime fotocopias, solo atiende el teléfono, o atiende clientes, o consigue clientes, ¿sí? Entonces, todas esas variables hay que tenerlas en cuenta cuando yo tengo dos comportamientos diferentes en el ingreso, por ejemplo, ¿sí? Bueno, acá simplemente volvía sobre las herramientas del Calculate y estas variables, ¿sí? Tiré nivel educativo, le agregué los totales, el 100, tiro la frecuencia, acá yo tengo que aproximadamente el 50% de la población, un poquito más, casi el 60% de la población argentina, de la población urbana, tiene secundario completo o más, ¿sí? Si yo hago un acumulado de esto, lo que dice lo contrario también, cerca de un 20, casi 30% de la población tiene menos que la secundaria incompleta, ¿sí? Esto es un dato importante. Por lo menos a esa pregunta que yo me hacía, ¿no? Acá la cruzamos por sexo, usando la función calculate table siempre. Le agrego factor
a sexo simplemente para que aparezca ordenada, o le corro el organize labels para que en el output me aparezcan varón y mujer. Acá hice algunos ejemplos. Estoy avanzando rápido porque entiendo que me pasé bastante de la hora y supongo que se debe estar queriendo retirar. Avísenme, igual, cualquier cosa. Acá hice algunas operaciones sobre la base, me quedé solo con nivel... ¿Cómo? Nos está dando hambre, Pablo. Sí, perfecto, listo, dale, voy avanzando más rápido. No, les mostré en modo Tidyverse cómo trabajé con una base de datos haciendo análisis cuantitativo, esto que veíamos en gráficos, pero ya mostrándome otra forma de calcular, por ejemplo, el porcentaje de la población con el Summarize, ¿sí? Pero nivel a nivel, cómo va trabajando por sexo y por nivel educativo la distribución de la población. Y otra forma de graficarlo, con barras, la última, ahora sí voy al final directamente, en donde comparo porcentaje de la población por nivel educativo alcanzado y por sexo, ¿sí? Acá está el principio del gráfico, lo fui evolucionando, esto les paso la presentación así ya lo tienen, pero es el mismo desarrollo que los gráficos anteriores, solo que solo cruzando no el ingreso, sino el sexo y el nivel educativo alcanzado. Bueno, les dejo también la presentación, un link a la página del paquete para que lo chusmen, usen las funciones que les sirven, el Calculate les va a servir para hacer las frecuencias, que las frecuencias son el alma mater de cualquier análisis descriptivo. Hay un paso a paso para usar las funciones, o sea, no se preocupen, hay un manual de uso para cómo usar las funciones. Y bueno, obviamente no puedo olvidar mencionar a todos los coautores de este paquete, Germán No Rosati, sabía que Diego Germán era Wodlowski. también parte del equipo. Sí, él estaba desarrollando algunos procesos de imputación de datos, tema que no toqué acá, pero quizás en algún momento les puede servir. Cuando ustedes tienen faltante de respuestas, que les va a pasar, por ejemplo, si hacen una encuesta sobre ingresos, la gente tiende a no responder su ingreso. Hay metodologías para imputar datos en función de la gente que sí respondió, ¿sí? Si yo respondí, hice 100 encuestas y solo las 100 me respondieron, pero solo 50 me respondió el ingreso, yo puedo, bajo cierta metodología, imputarle a las 50 personas que no tienen ese ingreso en función de los valores de las personas que sí respondieron, ¿sí? No me metí en eso porque la extensión iba a ser terrible, pero bueno, se los dejo también para que lo sepan. Germán está trabajando ese tema en la encuesta permanente. Bien. Bueno, Guido Wessler y Natsu, que les mostré un trabajito de ellos. Sí. Muchísimas gracias, No, primero gracias por la por paciencia. Gracias. Y al final con los ejemplos que diste, como quedó más claro, quedó clarísimo después. Bueno, me alegro muchísimo. Yo solo tengo una Para- pregunta que es bien sí. rápida, pero nada, yo estoy queriendo aprender estadística porque nada, me di cuenta que un data analytics es alguien que sabe estadística, pero con números de la empresa, digamos, básicamente. Ujú. Pero quería saber si en tu caso, cuando estudias estadística, ¿es realmente importante saber todas estas fórmulas horribles que ves en los libros? O si uso R y aprendo a usar las funciones de los paquetes, está bien. Porque agarré un libro de estadística y me asusté. Te voy a responder de la misma forma que arranqué esta presentación. Sí. Depende de tu problema y de tu objetivo. A veces, digo, yo soy sociólogo, no soy estadístico. Me tuve que meter en ciertas cosas de estadística, obviamente por el laburo también, pero también decidí en algunas cosas no adentrarme mucho, porque uno tiene que elegir también en qué se especializa, ¿no? Y en qué invierte tiempo. R resuelve muchas cosas en ese sentido, para que no tengamos que ser estadísticos, lo que obviamente nos pone, si se quiere, el desafío de no tomar todo necesariamente como dado. Cuando uno se descarga un paquete, el paquete, lo que R se garantiza es de que el paquete funcione, ¿sí? Pero no necesariamente de que el paquete esté haciendo lo que yo quería hacer. Para eso mi recomendación es leer mucho. En GitHub generalmente la gente cuelga los repositorios de los paquetes, hay manuales de uso, hay manuales de ayuda. No es necesario adentrarse en las fórmulas, pero sí en una breve descripción de qué está haciendo el paquete y qué está haciendo esa función que yo quiero usar. Perfecto, clarísimo, gracias. Igual la semana que viene empezamos a meternos en estadística. Obviamente para análisis descriptivo no es necesario. A full, buenísimo. Mientras más mejor, pero todo en su justa medida. Sí, después hay que ir buscando fuentes también, qué sé yo, Walter Sosa Escudero, por ejemplo, o sea, tiene, o sea,
artículos hipertécnicos y después tiene artículos o libros, o sea, que son muy didácticos, que de hecho, no sé, ahora les voy a transcribir parte de un capítulo para, digamos, hacer la introducción a las regresiones lineales. Entonces también hay que ir como buscando esa gente que te ayuda como a bajar, digamos, o sea, la estadística o la matemática a otro tipo de ejemplos o lenguajes. Walter Sosa Escudero tiene un libro que se llama Big Data, que hace una explicación fabulosa de lo que es, o sea, toda la ciencia de datos, machine learning y demás, y hay una parte en donde explica regresiones lineales, o sea, de una forma muy sencilla, que ya por lo menos, o sea, ya dice, bueno, era esto. Entonces, bueno, no vamos a buscar eso. O sea, yo voy a hacer el esfuerzo de tratar de bajar el contenido lo más posible a lo que nos sirva a nosotros y a lo que, o sea, y por lo menos también para no quedar, o sea, para no dar pasos en falso. O sea, como para no asumir riesgos sobre la interpretación de un resultado que por ahí estamos haciendo un desastre y nada por el estilo. Hay un Pero bueno, librito, última cosa nomás, hay un librito de Walter Sosa Escudero que me compré hace mucho tiempo, antes de que sea famoso, ¿qué es y qué no es la estadística? Se también llama está bueno. Usos y abusos de una disciplina clave en la vida de los países y las personas. No se mete en fórmulas, él es más un comunicador, además de un experto, así que lo recomiendo, ese librito está bueno para empezar a meterse en el mundo de la estadística. Sí, también, ni hablar. Así que bueno, muchas gracias, Pablo. Sí, ha sido un placer, como siempre. Por ahí no entendimos todo, pero o sea, me encanta la pasión con la que hablas. Perdón por la pasión con la que hablo. No, eso es un punto a favor siempre. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias, mil gracias a ustedes. La verdad que a mí me encantó haber conversado con ustedes. Me encantó además chocarme con un grupo de gente que hace algo que yo no hago. Espero que haya podido ser lo más castellano posible sobre lo que hago y que en algún punto, aunque sea, les haya servido para su trabajo diario. Sí, ahí bueno, vamos a jugar con la presentación que nos mande después, ahí con esos códigos para ver qué podemos hacer. Pero sí, está. Sergio. Sí. Bueno, yo soy nueva en todo esto, pero te doy las gracias porque fue una clase apasionante con tu forma de explicar, más allá cuando a veces, en mi caso, no entiendo mucho, pero me atrapó, así que creo que me voy con mucha satisfacción sobre la clase, así que bueno, darte las gracias, y Sergio también, y a todo el grupo, saludarlo y que tengan un buen fin de semana, y bueno, seguir trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un poco la